¿Está Europa intentando disuadir a Rusia para evitar una guerra o está intentando provocarla para que empiece una? A primera vista, parecería una pregunta absurda. Obviamente quieren evitar la guerra. Ese es el objetivo de cualquier sociedad moderna. Pero, si miramos las pruebas físicas, tenemos que hacernos la pregunta, porque muchas de las acciones no parecen encajar con lo que consideraríamos normal. Se supone que intentan evitar la guerra. Y para intentar entender todo esto y analizar las pruebas con la mayor honestidad posible, desde ambos lados de la cuestión, tenemos de nuevo con nosotros al coronel Jacques Baude, antiguo miembro del Servicio de Inteligencia Estratégica suizo y exoficial de la OTAN. Jacques, como siempre, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, mira, vamos a entrar en esto porque hay cosas bastante extrañas. Primero, déjame enseñarte algo que salió ayer en el Wall Street Journal. Decían que en Europa empiezan a pensar que Putin podría ampliar la guerra más allá de Ucrania. Así que, de repente, sin venir a cuento, ¡qué sorpresa! Ahora resulta que Rusia, por ninguna razón aparente, va a extender la guerra a Europa. Pero verás por qué algunas de estas afirmaciones no son del todo infundadas. Porque Rusia está vencido es casual últimamente. Empecemos, antes que nada, por Kiev. Porque Rusia afirma que en los últimos días, debido a un ataque en Lugansk, en la zona del este de Ucrania, controlada por los rusos, Ucrania habría alcanzado un dormitorio y matado a varios niños. Y dicen, vale, hasta aquí hemos llegado. Esta es la gota que colma el vaso. Ahora vamos a lanzar grandes ataques dentro de Kiev. Han emitido advertencias y han dicho que todos los diplomáticos deben salir en cualquier momento. Al parecer, algo podría pasar. Así que empecemos por ahí. ¿Qué opinas de estas afirmaciones de Rusia? ¿Y por qué crees que ahora Rusia habla de hacer algo tan grande en la ciudad de Kiev? Bueno, creo que es muy importante entender que el ataque a Kiev fue una reacción, una respuesta a algo. Ese algo fue, como acabas de señalar, un ataque contra la escuela de Starobilsk, o el dormitorio de una escuela secundaria o algo así, que mató a 20 o un poco más de nuestros niños. El problema es que en Europa nadie habla del ataque de Starobilsk. Así que la impresión y la sensación que tiene la gente es que los rusos han empezado una nueva operación sobre Kiev de la nada, sin motivo alguno, cuando los rusos han dicho claramente que fue una respuesta a ese suceso. Ahora bien, tenemos que entender todo el contexto. Hay que retroceder un poco en la historia. El año pasado escribí un libro, Guerras encubiertas en Ucrania, en el que explicaba el papel de las operaciones encubiertas y las operaciones especiales desde Ucrania en ambos bandos, pero en particular de Ucrania en Rusia. Y quizá recuerdes o no que a comienzos de 2024 e incluso a 2023, Kirilo Budanov, que era el jefe de la inteligencia militar, el equivalente a la DIA en Estados Unidos, hoy es el jefe de gabinete de Zelensky. Pero en 2024 dijo que dada la situación sobre el terreno, Ucrania tendría que recurrir a una guerra asimétrica. Y esa decisión se tomó en Estados Unidos, por oficiales de inteligencia ucranianos, en la zona de Langley, en un anexo de la CIA, si no me equivoco. En cualquier caso, quedó claro que a comienzos de 2024 se puso en marcha una nueva estrategia para atacar a la población civil en Rusia y en zonas donde hay rusos. Se puede llamar territorios ocupados por Rusia en Ucrania, pero también en la zona fronteriza de Rusia y, por supuesto, en las grandes ciudades como San Petersburgo y Moscú. Y quizá recuerdes el incidente de Crocus, ese suceso que afectó a la discoteca y causó la muerte de decenas de personas. Por cierto, el fiscal general de Rusia ha abierto una investigación no solo contra Ucrania, como era de esperar, sino también contra Francia.
Así que hubo indicios de que potencias extranjeras estaban implicadas en ese atentado terrorista, claramente. Y eso formaba parte de esta nueva estrategia de Ucrania para fomentar una sensación de inseguridad dentro de Rusia. Y a partir de esa inseguridad, provocar alteraciones en el sistema económico. Y con el tiempo, algún tipo de rebelión o golpe, o algo por el estilo, en el sistema político. Así que estamos dentro de ese tipo de esquema. Y por eso Rusia reaccionó con tanta fuerza. No se trata solo de esos 21 niños, aunque eso ya tiene su propio peso, sino que va más allá. Es toda la estrategia que los ucranianos están aplicando ahora, en coordinación con los países occidentales, incluida Europa. Así que estamos en una situación muy peligrosa, porque vemos que hay una provocación, y a esa provocación se le suma todo el asunto de los drones que están utilizando el espacio aéreo de Estonia y Letonia para atacar a Rusia. También, en abril ya habíamos visto drones ucranianos utilizando el espacio aéreo de Polonia y Lituania para atacar a Rusia. Pero tanto Lituania como Polonia han advertido a Ucrania que no use su espacio aéreo, mientras que Letonia y Estonia no lo han hecho. De hecho, han llegado a restringir vuelos en su propio espacio aéreo para permitir el paso de esos drones. Así que estamos en una situación en la que todo el mundo entiende que lo que ocurre sobre el terreno no favorece a Ucrania. Se pueden ver los detalles de lo que está pasando en Konstantinovka, en la zona de Zaporilla, en Sumy y en otros lugares. Aunque haya dificultades, aún así, la situación sigue siendo favorable a Rusia. Y especialmente en la zona de Sumy, que está cerca de Kiev. Eso es una fuente de preocupación para Ucrania, para Zelensky obviamente, pero también para los europeos. Y por eso están haciendo casi lo mismo que vemos en Oriente Medio con Israel. Están intentando arrastrar al ejército europeo y a Estados Unidos a una guerra más amplia. Ven la solución a esta situación tan compleja en una guerra de mayor escala. Y también es muy interesante que recientemente el jefe del Estado Mayor belga, el general Frederik van Zandt, haya dicho que Europa se está preparando para una guerra en el año 2030 y que Ucrania está haciendo el sacrificio hoy para frenar a los rusos y permitir que los europeos se enfrenten a Rusia en 2030. Esta declaración, además, ha sido recogida en un documento oficial del Parlamento belga. Así que estamos en una situación en la que los europeos no tienen ninguna estrategia para resolver el problema por la vía diplomática. Y eso, por cierto, lo reconoció Kaja Kallas, la llamada ministra de Asuntos Exteriores. Digo llamada porque en la Unión Europea no existe un ministro de Exteriores. Lo que hay es el alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. En cualquier caso, no tienen estrategia. De hecho, no quieren hablar con Rusia. Por tanto, no tienen ninguna estrategia para hablar con Rusia. La única estrategia es enfrentarse a Rusia, porque como dijo la propia Kaja Kallas el 20 de noviembre de 2025, Europa tiene un plan de 2 puntos para resolver la crisis. Punto 1, debilitar a Rusia. Punto 2, apoyar a Ucrania. Ahí es donde están. De hecho, dijiste que eso fue lo que ella dijo en noviembre. Déjame mostrarte lo que ha dicho hoy. Y fíjate en lo que va a decir aquí. Nada sobre diplomacia. Esto es lo que hace Rusia, porque en realidad no está ganando terreno en el campo de batalla. Así que lo que están haciendo ahora es aumentar los ataques terroristas, porque no se puede describir de otra manera. Buscan crear miedo dentro de la sociedad. No les ha funcionado en 4 años, y no creo que vaya a funcionar ahora. Además, lo que escuchamos ayer desde Ucrania fue que todas las embajadas se quedaron, excepto una. Y eso también demuestra valor por parte de esas embajadas. Pero sí, todos los países europeos y Estados Unidos se marcharon.
No estoy muy seguro de por qué dijo esa última parte, porque Estados Unidos dice, no, no nos fuimos. Así que aparentemente nadie se fue. No sé por qué lo dijo. Pero volvamos a lo que comentó hace un momento, porque no solo no estamos hablando con Rusia para decir, oye, hablemos y evitemos que esto se descontrole, sobre todo más allá de las fronteras de Ucrania. En lugar de eso, acaba de decir que todo lo que hizo Rusia es un ataque terrorista, ignorando lo que como acabas de mencionar, acaba de pasar en Starobilsk. Ese es exactamente el problema. Tenemos una comprensión muy parcial de la situación en Ucrania. Y lo que ella acaba de decir, por cierto, al afirmar que los rusos están en dificultades porque no están ganando terreno en Ucrania, también refleja una interpretación equivocada de lo que los rusos realmente quieren hacer. Toda la narrativa en Occidente ha sido, desde el principio, que Rusia quería quedarse con todo el territorio ucraniano. Y hay muchas teorías distintas sobre cuánto territorio, qué tipo de territorio y todo eso. Así que no quiero entrar en esos detalles. Pero esa dimensión territorial del conflicto es el aspecto principal de la narrativa europea. Ahora bien, si escuchamos, y de nuevo tenemos que volver al 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin dijo que quería desmilitarizar y desnazificar la amenaza sobre la población del Donbass, o más bien, sobre la población rusa en Ucrania. Esa fue la expresión. Desnazificar significa eliminar a todos esos grupos paramilitares que de hecho estaban hostigando a la población y cosas por el estilo. Ese es el sentido de la palabra desnazificar. Y así fue explicado. Y desmilitarizar significa, obviamente, destruir el potencial militar ucraniano, que en ese momento amenazaba a la población del Donbass. Así que en esencia lo que dijo Vladimir Putin fue que no buscaban una ganancia territorial, sino destruir fuerzas. Querían recuperar su potencial frente al potencial ucraniano, no contra el territorio ucraniano. Eso es algo muy importante de entender. Y está muy relacionado con la forma en que Rusia concibe la guerra, que se basa en las ideas de Clausewitz. Para Clausewitz, el objetivo último de la guerra es destruir el potencial del enemigo, no ocupar su territorio. Así es como debemos interpretarlo. Eso lo subrayó en octubre de 2022 el comandante en jefe de las fuerzas rusas en Ucrania, cuando dijo: "No estamos llevando a cabo grandes operaciones en el interior de Ucrania. Esperamos al enemigo que avanza y lo destruiremos de forma sistemática". Entonces, una pregunta aquí, porque mucha gente en Occidente dice, bueno, puede que esa sea su esperanza, pero no se ha hecho realidad y no han tenido éxito. Porque claro, tú dijiste que eso fue en octubre de 2022, y sin embargo estamos ya en mayo, casi junio de 2024, y las líneas apenas se han movido. Y el lado ucraniano sigue siendo capaz de reponer todas sus pérdidas. Rusia, ¿esa estrategia va a funcionar? Bueno, la diferencia, el problema, es que cuando hablas de territorio, puedes mirar fotos por satélite y hay muchas páginas de mapas y cosas así que muestran claramente cuáles son los avances de cada parte. Es fácil comprobarlo si quieres. Pero cuando hablas de potencial, eso significa que destruyes soldados, destruyes equipo, destruyes todo eso. Y claro, ¿cómo se puede comprobar eso? Sobre todo porque los rusos no publican sus pérdidas y los ucranianos tampoco publican las suyas. Así que tenemos que basarnos en estimaciones para saber hasta qué punto son reales los avances rusos. Y otra vez, aquí estamos. Si miras esto, el proyecto Mediasona, que es un proyecto dirigido por Mediasona, un medio de oposición con sede en los países bálticos, por cierto, en contra de Rusia, y la BBC británica, hacen una especie de recuento basado en lo que pueden recopilar en las redes sociales.
Hacen un recuento de bajas, si quieres, a partir de lo que logran reunir en las redes. Y no sé cuál es la cifra exacta en este momento. Probablemente esté en torno a 260.000 muertes en Rusia. De nuevo, no puedo evaluar si su forma de calcular o de hacer esta estimación es precisa, pero al menos hay una metodología. Al menos eso. No son simplemente cifras que caen del cielo. Figures that come down from the sky. There is a methodology. Let's assume it's okay. Hay una metodología. Supongamos que está bien, que es correcta. Eso significaría que Rusia tendría algo así como dije, unas 250.000 bajas, muertes. En cuanto a Ucrania, no hay absolutamente nada. Hubo un par de proyectos al principio del conflicto que el gobierno ucraniano cerró rápidamente. Y todavía hay un proyecto que funciona un poco como Mediasona. No estoy seguro de la metodología, pero es muy parecido a lo que hace Mediasona. No he visto las cifras más recientes, pero rondan el 1.000.000 de bajas. Es un sitio ucraniano, no ruso. Es un sitio ucraniano. Y para quien quiera consultarlo es wartears.org. For those who want to look, it's wartears.org. And they make this research. Y hacen esta investigación también basándose en el uso de algoritmos y cosas por el estilo. Así que, si damos por válidas esas cifras, y de nuevo, yo no tengo el dato exacto, no lo he comprobado últimamente, deberíamos estar más o menos en esos números. Tenemos aproximadamente una proporción de bajas de 1 a 4 a favor de Rusia, lo que significa que Rusia tiene alrededor de una cuarta parte, un 25% de las bajas de Ucrania. Esto, por cierto, también está confirmado. Hubo otros proyectos que intentaron calcular el número de víctimas basándose en los cementerios de guerra que hay en Ucrania. Esos proyectos también se han cerrado, pero por lo que parece, los ucranianos están sufriendo muchas más pérdidas que los rusos. Déjame hacerte una pregunta, porque parece que hay varios grupos que están perdiendo la paciencia con todo esto, tanto en Rusia como en Ucrania, e incluso en Europa. Y da la impresión de que muchos están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a acelerar este proceso. Porque si esto se reduce a una guerra de desgaste, a contar cuerpos, puede que la proporción sea de 4-1 a favor de Rusia. Pero ya llevamos más de 4 años, y parece que esto podría alargarse muchos más. Y no estoy seguro de que mucha gente, en ninguno de estos bandos, esté dispuesta a seguir así. Parece que la gente está empezando a acelerar las cosas. Déjame señalar un par de cosas. Aquí tenemos, cito, drones ucranianos errantes aumentan las tensiones en el flanco oriental de la OTAN, refiriéndose a drones ucranianos que han entrado en el espacio aéreo de países bálticos. También, en PBS News aparece, el flanco báltico de la OTAN, fuego cruzado entre drones ucranianos y objetivos rusos. Y creo que eso fue precisamente algo sobre lo que le preguntaron a Dmitry Peskov hace un par de días, sobre qué pasa con todos esos drones que vienen desde los países bálticos hacia Rusia. Esto fue lo que dijo. ¿Qué está haciendo Lituania, con su ministro de Exteriores, haciendo declaraciones que sugieren que podrían atacar Kaliningrado? ¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo valoras esas declaraciones? Esa afirmación roza la locura. No creo que deba tomarse en serio. Es más bien una muestra de lo temerarios que son esos políticos. En otras palabras, son tan imprudentes que apenas son capaces de hacer algo bien pensado o ingenioso. Y eso, en cierto modo, es bueno. ¿De verdad creen que si inician algo, la OTAN saldrá en su defensa? ¿Por qué tanta agresividad? Son estados pequeños, y sus ejércitos también lo son. Sabes, por desgracia, los países bálticos son profundamente antirrusos, con una hostilidad obsesiva hacia Rusia. Ese sentimiento antirruso nubla su juicio, les impide pensar en el futuro y actuar en su propio interés. Perdona, he mezclado un par de cosas aquí. Estos drones han estado cruzando, y además, el ministro de Exteriores de Lituania ha sugerido que quizá la OTAN debería atacar Kaliningrado. Así que me gustaría que hablaras de esas dos cuestiones, porque parecen mucho más agresivas en cuanto al uso del espacio aéreo de la OTAN,
e incluso al hecho de hablar de destruir Kaliningrado. Well, you can add Finland and Sweden. Bueno, puedes añadir a Finlandia y a Suecia. Y hace poco, el ministro de Defensa sueco incluso dijo que la OTAN debería ayudar a los drones ucranianos a llegar hasta San Petersburgo. Así que no se trata solo de los países bálticos, sino literalmente de todos los países nórdicos y los bálticos. Ahora, lo interesante de todo esto es que no es algo nuevo. De hecho, los drones ya estaban utilizando territorio polaco, lituano y de los estados bálticos para llegar a Rusia. Pero el problema se hizo evidente, o mejor dicho, las consecuencias se hicieron evidentes justo después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando Irán respondió atacando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, a los países árabes del Golfo. Gulf Cooperation Council countries, Arab countries of the Gulf. And you had a discussion in Europe. Y hubo un debate en Europa sobre Irán, porque decían, bueno, fueron atacados por Estados Unidos, pero Irán atacó a países inocentes como Qatar, Arabia Saudí, Kuwait y todos esos. Sin embargo, algunos se han dado cuenta de que Irán tiene toda la legitimidad para responder a esos ataques contra países árabes. Porque cuando permites que una de las partes de una guerra use tus instalaciones, tu espacio aéreo, tu puerto o lo que sea para llevar a cabo una operación militar, eso significa que eres un agresor. Y eso está reconocido, está definido en el derecho internacional, en la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU, de diciembre de 1974. Ahí se explican todos los criterios de lo que es una agresión y quién puede ser considerado un agresor. Y cuando eso se hizo evidente, provocó una especie de preocupación, casi de pánico, en Europa. Por eso Polonia y Lituania reaccionaron diciendo a Ucrania que dejara de usar su territorio, porque eso podría ser que esos países fueran considerados agresores. Y eso también se aplica a los otros dos estados bálticos, es decir, Letonia y Estonia, pero también a Finlandia, porque Finlandia también permitió que drones ucranianos entraran en su territorio. Ahora están intentando justificarlo, y por eso Kaja Kallas habló de terrorismo, porque la versión oficial dice que esos drones fueron desviados hacia los estados bálticos por las medidas de guerra electrónica rusas. Pero la realidad es que, para hacer algo así, quiero decir, puedes alterar la trayectoria de un dron, pero no puedes tomar el control del dron. O, al menos, es extremadamente complejo controlar cada dron individualmente. Lo que sí puedes hacer es provocar que el dron pierda el control y al perderlo, se estrelle. Y eso es lo que está ocurriendo en algunas zonas del campo de batalla en Ucrania. Hay unidades, compañías o incluso tanques. Algunos tanques tienen equipos de guerra electrónica que interfieren con el sistema de guiado de los drones. Y entonces el dron se estrella. No puede fijar ni alcanzar su objetivo. Se va en cualquier dirección. Claro, esto no sirve contra los drones guiados por fibra óptica. Por eso nadie habla de ello. Pero cuando hablamos de drones de largo alcance, de esos que se usan por todo el territorio de los países bálticos y demás, claro, ahí no hay fibra óptica. Esos drones funcionan con guía por GPS o con inteligencia artificial y otros programas de cartografía o cosas por el estilo. Y sí, se pueden interferir, pero no se pueden controlar. Así que la idea de que Rusia pueda tomar el control de un dron para redirigirlo contra un objetivo dentro de Estonia, como ocurrió en Letonia, creo que fue en una refinería de petróleo cerca de la frontera, eso es un disparate. Pero el hecho es que ha habido algunos accidentes, y resulta muy fácil decir que la culpa es de los rusos. De hecho, al principio, los letones y los estonios dijeron, bueno, son drones ucranianos, pero aún así la culpa es de los rusos, porque fueron ellos quienes atacaron a Ucrania. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el razonamiento, hasta donde tú puedas entenderlo, hablando con tus colegas o con las fuentes que tengas allí en Europa?
¿Cuál es la intención real? Porque desde luego, nadie puede pensar que ir tanteando un poco, presionando a Rusia solo por los márgenes, vaya a hacer que se retiren, que abandonen la guerra en Ucrania, que vuelvan a sus fronteras y que concedan lo que se les pide. No pueden creer de verdad que eso vaya a pasar. Porque, mira, esto es lo que se está viendo desde el lado ruso. Solo unos cuantos titulares de los últimos meses. El general alemán prepara a su país para una guerra contra Rusia. El reloj corre. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que Rusia podría atacar a la alianza en un plazo de 5 años. Más tarde añadió que en 3 años tenemos que estar listos. Un general francés provoca un gran revuelo al advertir sobre la posibilidad de perder a niños franceses en un conflicto potencial. El jefe militar del Reino Unido, por supuesto, insta a Gran Bretaña a prepararse ante la amenaza rusa. Así que, por todas partes, se habla de una guerra con Rusia. Nadie habla de diplomacia, de distensión, ni de nada parecido. ¿Qué pretende realmente conseguir Europa con todo esto? Bueno, es un problema con muchas capas. Un aspecto importante de todo esto es la crisis dentro de la OTAN. Y eso está muy relacionado con la crisis que tenemos a ambos lados del Atlántico sobre el reparto de cargas. Y por cierto, no es un tema que empezara con Trump. Es algo de lo que llevo oyendo hablar unos 40 años. Ya se hablaba de esto en los años 70 y todo eso. El reparto de responsabilidades entre Estados Unidos y los aliados europeos siempre ha sido un tema de debate. Ahora Trump ha puesto una especie de fecha límite y cierta presión sobre los europeos para que aumenten su gasto en defensa y cosas por el estilo. Y claro, al mismo tiempo, están esos movimientos para retirar algunas unidades y concentrarlas. Y por cierto, eso lo anunció Pete Hegseth en febrero de 2025, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Habló con los aliados de la OTAN y dijo que habría un reparto del trabajo de forma estratégica. Es decir, que los europeos tendrían que ocuparse de lo que ocurre en el continente europeo, mientras que Estados Unidos se encargaría de la zona del Pacífico y China. Y eso significaba, básicamente, que Estados Unidos retiraría su presencia militar en Europa y aumentaría su presencia en el lejano Oriente. En resumen, esa era la idea. El problema es que los europeos no se lo tomaron muy en serio en aquel momento. Y cuando los estadounidenses empezaron a reducir su inversión, por decirlo así, mientras financiaban el conflicto en Ucrania, redujeron las entregas de armas para poder dar prioridad a otros escenarios, incluido el reabastecimiento de su propio arsenal. Así que los europeos sintieron que de alguna manera habían sido abandonados. Y la Unión Europea ha puesto en marcha un proyecto que se llama SAFE. Es un acrónimo. Y para serte totalmente sincero, no recuerdo exactamente qué significa SAFE. S-A-F-A. Pero la idea es rearmar Europa. La Unión Europea ha destinado un presupuesto bastante importante para ayudar a los países, sobre todo a los que no tienen todo dinero, a rearmarse y a reconstruir una especie de segundo OTAN europea, por así decirlo, sin Estados Unidos. El problema es que, en muchos países, vale, suena bien eso de rearmar Europa, pero al mismo tiempo hay muchas otras prioridades. Tenemos a Alemania y Francia, que se están desindustrializando. Ambas tienen una deuda creciente. Así que vemos que hay otras prioridades. Y según mi propia interpretación, para presionar a los países europeos a aceptar la idea de rearmarse, aunque no debería ser la primera prioridad, lo que hacen es, digamos, pintar el panorama un poco más oscuro y mostrar una amenaza muy clara por parte de Rusia. Y eso entra en contradicción con lo que oímos en Europa. Strengths are is down with about south. Los ucranianos son mucho más fuertes porque si miras el mapa, los rusos no han conseguido en los últimos 1000 días más de un 1% de ganancia territorial. Y cosas como esta, que como te dije, son un sinsentido,
un sinsentido operativo, porque el objetivo de los rusos no es conquistar territorio. Su objetivo es destruir un potencial. En fin, decimos que los rusos son incapaces de avanzar con su proyecto. Y al mismo tiempo decimos, bueno, para el año 2030 deberíamos estar preparados para enfrentarnos militarmente a los rusos. De nuevo, el problema es que Europa, justo después del final de la Guerra Fría, como resultado del llamado dividendo de la paz, la mayoría de los países europeos dedicaron más dinero a digamos que, en lo que se refiere al bienestar social, los gastos sociales y cosas por el estilo, sobre todo para financiar el desempleo, que es muy alto en la mayoría de los países europeos. Como consecuencia de eso, los gastos militares se han reducido, y de forma drástica. Todos los ejércitos europeos han reducido drásticamente sus gastos y su tamaño. Si tomo solo mi país, Suiza, que por supuesto tiene un ejército de milicia, así que probablemente no sea exactamente lo que se entiende en Estados Unidos. En los primeros años 90, el ejército suizo tenía oficialmente un total de 800.000 soldados o militares. Teníamos algo así como 1.200 tanques. Era un ejército enorme para un país tan pequeño. Y prácticamente lo hemos desmantelado todo. Ahora tenemos unos 100.000, un poco más de 100.000 militares en total. Hemos pasado de tener 3 divisiones acorazadas mecanizadas a solo 2, y diría que incluso a una sola brigada acorazada. Así que, como se ve, la reducción ha sido drástica. Lo mismo ha ocurrido en Francia, en Bélgica, en los Países Bajos y en otros lugares. Y eso, por cierto, dio pie a otra teoría dentro de la OTAN. La idea era que en lugar de poder desplegar ejércitos completos para defender Europa, en caso de guerra se formara una especie de ejército compuesto por pequeños contingentes, uno belga, otro neerlandés, otro alemán y así sucesivamente. Todo eso debía conformar una defensa europea o de la OTAN, si se quiere, pero en realidad era un ejército muy pequeño. El concepto era el de un ejército muy reducido, sobre todo si lo comparamos con lo que la OTAN podía desplegar, por ejemplo, en 1980. Sí. Y aquí está el problema que yo veo, incluso con el concepto en sí. Nada ocurre en el vacío. Siempre hay un contexto, y también hay otra parte. Así que sea cual sea la intención del lado europeo de reconstruir y rearmarse, lo que sea. Quiero decir, como ha escrito el coronel McGregor en un libro y ha comentado en el programa hace poco, haría falta más o menos una década de esfuerzo sostenido para volver a algo realmente significativo, si de verdad quisieran hacerlo. Desde luego, no en 3 años, partiendo de donde están ahora. Pero el otro lado de esta ecuación es que Rusia lleva más de 4 años y medio reforzándose mientras libra esta guerra. No se han centrado solo en este conflicto. Así que hay que mirar el equilibrio relativo. Y quiero pasar rápidamente a lo que dice el lado ruso, porque ellos no están viendo esto en términos pasivos. Aquí tenemos a Naryshkin, que es el director del Servicio Exterior en Rusia, diciendo que la alianza de la OTAN está reforzando constantemente su potencial militar. Mantiene una alta intensidad de actividades de reconocimiento y entrenamiento en la frontera rusa, moderniza la infraestructura existente y crea nueva. Todo eso que acabas de mencionar. Ellos lo reconocen. Y luego, según él, los tambores de guerra suenan ahora con especial fuerza en el continente europeo. Así que, según dice, un enfrentamiento con Rusia está siendo activamente provocado por el Reino Unido y otros países de los que habla. Si tú estás diciendo algo como, oye, estamos mirando a 10 años vista, y Rusia responde, yo puedo mirar a 10 semanas, porque tengo algo sobre el terreno, y tú no. Lógicamente, eso haría que Europa dijera, vamos a calmarnos un poco. Pero en lugar de eso, parece que siguen provocando aún más. ¿Puedes explicar por qué? Bueno, en realidad eso tiene que ver con tu pregunta anterior, que no he llegado a responder del todo. Pero ya sabes, una política de seguridad se basa en 2 cosas. La primera es la política de defensa.
tu política de defensa. Y la segunda es la política exterior. Y la política exterior, en esencia, debería evitar que se llegue al punto en el que tengas que recurrir a la política de defensa, dicho de forma sencilla. Y eso es lo que solíamos tener antes. Si tomo la Unión Europea como ejemplo, se creó como una organización económica y comercial. Y también, en cierta medida, después de principios de los 90, la idea era que Europa pudiera tener su propia política exterior. Quizá recuerdes a Lady Ashton, a Josep Borrell y ahora a Kaja Kallas, que han sido esos ministros de Asuntos Exteriores, entre comillas, de la Unión Europea. La idea aquí es que la Unión Europea sería la parte civil de esta política de seguridad y la parte militar estaría gestionada por la OTAN. Así que, de algún modo, la OTAN estaría vinculada a la Unión Europea en el sentido de que proporcionaría el componente de defensa de esa política de seguridad. El problema es que como el conflicto en Ucrania es un conflicto contra una potencia nuclear, a Estados Unidos no le ha hecho mucha gracia verse directamente enfrentado con Rusia. Y eso demuestra por qué la OTAN, y por eso creo que la OTAN no encaja del todo con el tipo de problemas que tenemos ahora en Europa, no está realmente preparada para esta situación. La OTAN se creó originalmente como una potencia nuclear. Ese es su propósito, ofrecer el paraguas nuclear a sus aliados europeos. Esa es la esencia de la OTAN. Y por cierto, si escuchas lo que dijo hace poco Pete Hegseth, parece que Estados Unidos quiere volver a esa idea inicial. Eso significa que nosotros proporcionamos el paraguas nuclear. Pero cuando se trata de una guerra no nuclear, ese es vuestro problema. Y eso es más o menos lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, según lo entiendo. El problema es que en Europa se han confundido, y Ursula von der Leyen empezó a construir su propio pilar militar, por así decirlo. Pero en lugar de desarrollar lo que debería desarrollar, me refiero al pilar de política exterior, con una diplomacia sólida, eficaz y diría proactiva, no quieren hacerlo. Porque de nuevo, y Kaja Kallas es muy conocida por eso en Europa, es totalmente rusófoba, así que no hay manera de que quiera hablar con Rusia, punto. No se puede empezar una política diplomática o una política exterior diciendo no hablo con los demás. Eso es una contradicción. Y ese es exactamente el problema que hay dentro de la Unión Europea, creo yo. Ahí es donde está el problema. En cierto modo, hay más racionalidad en la OTAN que en la Unión Europea. Y eso creo es muy importante entenderlo. Podemos criticar a la OTAN por muchas cosas, y, como acabo de decir antes, pienso que la OTAN es una estructura que no ha aprovechado la oportunidad de adaptarse a la evolución de la geopolítica, sobre todo en el continente europeo. Pero eso es, digamos, la cocina interna de la OTAN. El problema es que por la dimensión nuclear, Estados Unidos no puede enfrentarse directamente a Rusia. Y eso se ha dicho muchas veces, también durante la Guerra Fría, por cierto. Cada vez que ocurría algo así, recuerdo muy bien cuando Estados Unidos quiso, o empezó, a bombardear, o mejor dicho, antes de bombardear Libia, en 1986, si no me falla la memoria. Estados Unidos, como había aviones soviéticos en Benghazi y en Trípoli, bombarderos, aviones de reconocimiento y cosas por el estilo, informó a la Unión Soviética antes del ataque para que los soviéticos tuvieran tiempo de retirar sus aviones de Libia y así permitir que los estadounidenses pudieran bombardear el país. Y la idea detrás de eso era que Estados Unidos tenía sus propios objetivos, acertados o no. Podemos debatirlo, pero no es el tema de hoy. Pero lo esencial aquí es que Estados Unidos no quería atacar directamente el potencial soviético. No querían entrar en una confrontación militar directa con la Unión Soviética. Así era entonces en la Unión Soviética, y sigue siendo igual hoy. Estados Unidos sabe que si empieza una confrontación militar real entre dos potencias nucleares, no se sabe exactamente cómo puede acabar, pero podría ser un auténtico desastre.
Y esa es la clave. El problema es que la Unión Europea no ha encontrado su rumbo. Creo que en la Comisión Europea, especialmente con Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, no hay una estrategia real en sus mentes. Simplemente quieren hacer algo contra Rusia, y punto. No saben exactamente qué. Y ese es el verdadero, el auténtico problema aquí, porque del lado ruso sí tienen una estrategia. Mira, acabo de mostrarte cómo Narishkin decía que se oyen los tambores de guerra. Pues bien, el embajador ruso ante la OSCE, Polyansky, que por cierto estuvo en nuestro programa hace más o menos una semana, hizo unas declaraciones bastante reveladoras sobre el hecho de que quizá ya sea demasiado tarde, que Rusia podría atacar en Europa, no solo aquí en Kiev. Desde entonces, y esto es noticia de hoy en Rusia, el embajador Polyansky ha subrayado que el despliegue o la producción de drones occidentales en Ucrania podría provocar ataques de represalia. Cito textualmente: "El problema es que nuestra paciencia y nuestro humanismo son interpretados por los países occidentales como una muestra de debilidad, y lo hacen completamente en vano". Hace poco, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa publicó una lista de empresas europeas vinculadas a la producción de drones para Ucrania. Después de eso, Polyansky dijo que Rusia tiene derecho a considerar esos lugares como objetivos militares legítimos. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también hizo una declaración contundente. Según él, Occidente ha declarado, de hecho, una guerra abierta contra Rusia. Así que tenemos a Narishkin hablando de tambores de guerra, a Polyansky diciendo que los objetivos europeos son legítimos, y a Sergei Lavrov afirmando que Occidente ha declarado una guerra abierta a Rusia. Déjame explicarte por qué. Más allá de lo evidente, eso me llama la atención. Quiero mostrarte la última vez que Rusia intentó advertir a Occidente sobre algo que se avecinaba y no le hicimos caso. Aquí está el exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el año 2023, hablando de algo que ocurrió en diciembre de 2021. El presidente Putin declaró en el otoño de 2021 y de hecho envió un borrador de tratado que quería que la OTAN firmara, comprometiéndose a no ampliar más la alianza. Eso fue lo que nos envió, y era una condición previa para no invadir Ucrania. Por supuesto, no lo firmamos. Ahí estaba, diciendo claramente que los rusos aseguraban que no habría guerra en Ucrania, que lo único que había que hacer era sacar a la OTAN de la ecuación, que luego ya podríamos trabajar en las demás cuestiones. Y dijimos que no, sabíamos perfectamente de qué iba aquello. Y aún así, aquí lo tenemos. Así que déjame hacerte esta pregunta. Tú que conoces bien todo eso, con todas estas declaraciones relativamente nuevas, y me refiero a las de hoy mismo, por parte de Rusia, ¿te preocupa que esta vez puedan actuar de verdad y que nosotros en Occidente volvamos a ignorarlo? Bueno, creo que lo que pasó en diciembre de 2021 se ha entendido mal. De nuevo, porque así fue como los rusos interpretaron el inicio, el comienzo de esta guerra. Podemos discutir si eso está bien o mal, pero esa fue la forma en que los rusos lo entendieron. Según lo que dijo Alexei Arestovich en 2019, entendieron que la idea de que Ucrania entrara en la OTAN era provocar una confrontación con Rusia. Así que Rusia iniciaría una guerra contra Ucrania, luego Rusia podría ser sancionada, y entonces Occidente podría lograr una victoria sobre Rusia. Y a partir de esa victoria, Ucrania podría obtener el derecho a entrar en la OTAN. Y una vez más, hay mucha gente que dice, bueno, eso no fue lo que hicieron los ucranianos. Y no sé si los ucranianos hicieron eso o no, pero lo que es muy importante entender es que, con razón o sin ella, eso fue lo que entendieron los rusos. Y el tema de la ampliación de la OTAN ha sido un asunto para los rusos desde hace décadas. Entonces, ¿por qué reaccionaron solo en diciembre de 2021?
porque en ese momento, a mediados de diciembre de 2021, se dieron cuenta de que Ucrania estaba a punto de lanzar una guerra para poder entrar en la OTAN. De nuevo, esa era su percepción. Y para, digamos, adelantarse a los ucranianos, la idea de los rusos fue decir o pedir a los estadounidenses que dijeran a los ucranianos que no formarían parte de la OTAN, pasara lo que pasara. Y por eso, el gobierno ruso envió un borrador de tratado tanto al secretario general de la OTAN como al presidente de Estados Unidos. La idea era, vale, si Ucrania quiere atacar o iniciar una guerra solo para poder entrar en la OTAN, y la OTAN deja claro que eso no va a ocurrir, entonces eso desincentivaría a los ucranianos a lanzar su ofensiva. Esa es la lógica detrás de todo esto. Creo que ni siquiera Stoltenberg lo entendió. De nuevo, no sé si los rusos tenían razón o no, pero ese no es el problema en este momento. El problema es cómo percibieron la situación. Y podrían haberlo hecho mucho antes, pero no lo hicieron. Lo hicieron porque vieron que los ucranianos se estaban preparando para una ofensiva contra el Donbass. Y la única forma de detener esa ofensiva era decirles, si empezáis una guerra, no seréis miembros de la OTAN. De hecho, si la gente hubiera entendido eso en ese momento, probablemente podríamos haber evitado la guerra, independientemente de si esa era o no la intención de los ucranianos. Por eso, ya sabes, estoy sancionado, porque se supone que dije que los ucranianos iniciaron la guerra para provocar a los rusos y cosas por el estilo. Pero nunca dije eso. No intento, como hago ahora, justificar nada. Solo intento explicar cómo entendían los rusos el problema y por qué, a mediados de diciembre de 2021, hicieron esa propuesta tanto al secretario general de la OTAN como al presidente de Estados Unidos. Porque según ellos en aquel momento, esa era una forma de evitar la guerra. ¿Y qué pasa ahora entonces? Sí, hoy. Hoy, el problema ya no es tanto la ampliación de la OTAN como tal. Estamos en otra situación. Y como dije antes, el problema ya no es la OTAN. Creo que los estadounidenses no quieren utilizarla. De hecho, aunque muchos comentaristas hablan de la OTAN en Ucrania, de la OTAN contra Rusia y cosas así, formalmente hablando, la OTAN no ha participado en Ucrania. Ha habido algunos componentes de la OTAN, como los AWACS, por ejemplo los E-3 AWACS, que se han utilizado para vigilar la situación sobre Ucrania y cosas por el estilo. La OTAN, como organización, y esto es muy importante decirlo, no ha estado activa en Ucrania. Por eso Ucrania ha firmado tantos acuerdos bilaterales de seguridad con países de la OTAN o con países europeos en general, porque la OTAN no quiso intervenir como organización. Y por supuesto hay países como Francia, el Reino Unido y otros que sí han estado implicados en el conflicto. Son países de la OTAN, pero no es la OTAN. Y independientemente de lo que digan Mark Rutte, Jens Stoltenberg y todos los demás, pueden decir muchas cosas, pero no tienen absolutamente ningún poder. Y eso también es muy importante de entender. Cuando se comparan la Unión Europea y la OTAN, en la Unión Europea, Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Ella tiene poder ejecutivo. Puede decidir. Mark Rutte o Jens Stoltenberg no pueden tomar decisiones. Solo hacen declaraciones y punto. Las decisiones se toman entre todos los aliados y, lo más importante, junto con Estados Unidos. Y al final, Estados Unidos tiene el papel de primus inter pares, porque tienen poder nuclear, y esa es la razón por la que pueden decidir. Pero Mark Rutte no tiene absolutamente nada que decir. Nada. Cero. Ni una palabra. Y eso es muy importante entenderlo. Puede hacer todas las declaraciones que quiera, pero no puede tomar decisiones. Pero volviendo a lo que decías hace un momento, la percepción, tanto si tiene poder como si no lo tiene, la percepción en Rusia, según todo eso que acabo de mostrarte, es que están en sintonía y que van a actuar. Da igual quién esté al mando, ¿verdad?
Así que la pregunta es, ¿actuará Rusia esta vez como lo hizo en 2022? Correct. Against EU. And that's where we have to be En contra de la Unión Europea. because the EU Y ahí es donde tenemos que ser precisos al hablar de la Unión Europea, porque su discurso ha sido completamente belicista durante los últimos 4 años. of making from Además, vemos esta idea de transformar la Unión Europea, que antes era una organización económica y comercial, en una organización de defensa. this is Eso viene directamente de la mente de Ursula von der Leyen y es básicamente un desastre tanto económico como político para Europa. Esta idea de que Europa participe en contra de Rusia está por supuesto muy impulsada por lo que Donald Rumsfeld solía llamar la nueva Europa. by what Ronald Rumsfeld used to call the new Europe. I mean, the Eastern Europe. Those countries that Quiero decir, Europa del Este. Esos países que se unieron a Europa justo después de la Guerra Fría, como los estados bálticos, Polonia, Rumanía, y todos esos países que, por cierto, dependen económicamente de Europa, no son donantes netos de la Unión Europea, son receptores netos. Eso significa que la Unión Europea puede decidir, y por eso también la Unión está tan interesada en influir en algunas elecciones, como en Rumanía y en otros lugares, porque los europeos quieren mantener ese espíritu de oposición a Rusia. Y ahí está el peligro que tenemos en esta parte oriental de Europa. Se está desarrollando una dinámica que es extremadamente peligrosa. Y cuando yo estaba en la OTAN y hablaba con mis colegas, otros coroneles de la Alianza, sobre todo los de la vieja Europa, Francia, Italia, España y todos esos, lo veíamos muy claro. France, Italy, Spain, you name it. Especially in the old Europe, those officers were Especialmente en la vieja Europa, esos oficiales eran muy críticos con la nueva dirección que estaba tomando la OTAN, porque esos países de Europa del Este cuentan con un fuerte apoyo de Estados Unidos y a su vez apoyan con fuerza a Estados Unidos, incluso en temas como Irán o cosas por el estilo, aunque sea evidente que Estados Unidos está cometiendo errores. Pero esos países son duros, firmes defensores. Hagan lo que hagan los estadounidenses. Fueron los primeros en apoyar a Estados Unidos en Irak, por ejemplo. Si miras el primer contingente desplegado allí, aparte de las fuerzas estadounidenses, estaban los lituanos, los ucranianos y todos esos. Son países muy comprometidos. Y ahí está el problema. Son ideológicamente muy antagonistas con Rusia. No apoyan la causa porque reciban dinero, no pagan. Y confían en que si estallara una guerra en Europa contra Rusia, entonces Estados Unidos acudiría. in Europe against Russia, then the US would come. And ¿Y qué pasa con la parte rusa? ¿Qué pasa con todo eso en conjunto? the Russians are Los rusos no quieren hacer la guerra. Dejemos eso claro. He oído muchas cosas últimamente, que si había planes en Rusia, no. Puedo decir con total seguridad que Rusia no quiere atacar a Europa. Pero lo que sí puede haber, y por cierto, fue también un tema de debate al final de la Guerra Fría, es que los rusos tengan una especie de doctrina de defensa ofensiva. Es decir, algo que podríamos traducir como una defensa preventiva. Y eso podría ser relevante, porque tienen la capacidad. Si sienten que algo empieza a convertirse en una amenaza, pueden decir, de acuerdo, hemos llegado al punto en que tenemos que actuar, o seremos atacados. Ese es el peligro de la situación. Y al final de la Guerra Fría, hubo muchos debates en los foros militares soviéticos de entonces sobre todo este asunto de la defensa ofensiva o de la ofensiva defensiva. this issue of defensive offense, of offensive defense. They make even the difference between the two, which is quite. Incluso marcan la diferencia entre los dos, lo cual es bastante peculiar. Pero en cualquier caso, todo ese concepto empezó a surgir, y puede que tengamos algo parecido. Ahora bien, yo no solo estoy convencido, estoy absolutamente seguro de que Rusia no tiene ningún interés en involucrarse en un conflicto. Al principio, lo que querían era un conflicto limitado en Ucrania. Y recordemos que se llamó Operación Militar Especial, precisamente porque querían forzar a Ucrania a entrar en un proceso de negociación. Y lo consiguieron. Lo consiguieron porque el 25 de febrero, Zelensky empezó a pedir negociaciones con Rusia. Los europeos detuvieron ese proceso, y Zelensky lo retomó a mediados de marzo, apenas un par de semanas después. Y eso llevó al Acuerdo de Estambul,
que finalmente fracasó por culpa de los británicos, los franceses y los alemanes. Because of the Brits and the French and the Germans, the three managed to stop the whole thing. Los tres consiguieron detenerlo todo. La idea de los rusos en aquel momento era lanzar una operación muy rápida en dirección a Kiev para ejercer una especie de presión política allí. Punto. Y lograron ese objetivo. Cuando Emmanuel Macron pidió a los rusos que retiraran sus fuerzas de Kiev, los rusos lo hicieron, con la esperanza de que se firmara el Acuerdo de Estambul. Pero luego los europeos dijeron, bueno, de acuerdo, retirad vuestras fuerzas, y entonces simplemente tiramos el acuerdo a la basura y seguimos adelante. Así que a partir de ese momento, en realidad se convirtió en una guerra. Desde ese punto exacto, cuando los rusos entendieron que no habría un acuerdo diplomático, porque en el fondo, esta operación tenía como objetivo obligar a los ucranianos a aplicar los acuerdos de Minsk. Ese es el origen de todo. Exacto, y eso evidentemente no ocurrió. Entonces ahora, ¿estás sugiriendo que los rusos podrían llevar a cabo ataques incluso en Europa con el objetivo limitado, una vez más, de frenar el apoyo a esta guerra? No, ellos simplemente, quiero decir, si sienten que están amenazados, entonces, por ejemplo, si hay algún movimiento contra Kaliningrado, ni lo sueñes. Los rusos responderán con mucha dureza ante cualquier ataque a Kaliningrado. No hay discusión sobre eso, porque forma parte de su defensa. Pero no quieren entrar en esta idea que tenemos ahora en Europa, de que Rusia querría atacar. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y ahí es también donde hablamos de la guerra. Y se puede hablar de la guerra de Irán y de muchas otras guerras, por cierto. Los europeos, cuando hacen una guerra, la hacen simplemente porque creen que van a ganarla. Pero ¿cuál es el objetivo declarado de eso? En la mayoría de los casos, no hay ninguno. No, de verdad. Y lo vemos muy claramente con Irán, donde obviamente el objetivo cambiaba cada día, porque en realidad no había ninguno. Era simplemente destruir Irán, punto. Y aquí pasa lo mismo. Incluso cuando hablamos de lo que los europeos quieren hacer por Ucrania, cómo pretenden lograr una especie de victoria o derrotar a Rusia o todo eso, no hay un objetivo. Es simplemente dejar que los ucranianos luchen, punto. En realidad, tú vemos exactamente aquí. We don't know exactly what we want to achieve. The Russians are absolutely not like this. When they do Los rusos no son así, en absoluto. Cuando hacen algo, siempre tiene un objetivo. Y eso también se aplica a toda esa llamada desinformación, la guerra informativa y todo eso. No os dejéis engañar. Los rusos, todo lo que hacen, tiene un objetivo claro, no uno vago, como desestabilizar Europa o dañar nuestras democracias o cosas por el estilo. Esos no son objetivos para los rusos. Ellos buscan metas medibles, materiales, físicas, cosas concretas. ¿Cuál sería el objetivo de Rusia atacando Europa hoy? ¿O dentro de 2 años? ¿O en el 2030? ¿Cuál sería el objetivo? Según lo que dijo el embajador Polyansky en nuestro programa, esos ataques limitados serían para convencerles de que dejen de atacar o de apoyar ataques contra Rusia con el fin de que la guerra pueda terminar. Eso fue lo que dijo en nuestro programa, al menos. to be honest, I don't know. And again, he's probably Sinceramente, no lo sé. Y de nuevo, probablemente él sepa más que yo. Pero no creo que Rusia se arriesgue a una guerra contra la OTAN, incluso aunque sea poco probable contra Estados Unidos, solo para decirles a los europeos, no sigáis apoyando la guerra. No lo creo. No lo creo en absoluto. Esa no es para nada la mentalidad de los rusos, pero pueden actuar de otra manera. Podrían, por ejemplo, hacer algo que hasta ahora no han hecho, dejar por completo de suministrar cualquier material estratégico. Estados Unidos sigue comprando uranio a Rusia, por ejemplo, y Rusia sigue enviando petróleo a Europa, o gas, por cierto. Eso se acabará el año que viene. or gas that will stop next week or next year. But Russia could stop that before. Pero Rusia podría detener eso antes de iniciar cualquier operación militar. Y probablemente eso tendría incluso más peso que una operación militar.
que podría desencadenar algo totalmente impredecible, sobre todo con el liderazgo que tenemos ahora mismo en Europa. Así que diría que, si Rusia quisiera presionar a Europa para que dejara de apoyar de forma constante a Ucrania, bueno, podría dejar de suministrar petróleo, podría cortar todos los minerales estratégicos y Europa quedaría asfixiada en cuestión de días. Basta con fijarse en que Europa está considerando esto ahora, porque ha decidido dejar de comprar petróleo y gas a Rusia el año que viene, en 2027. Hasta ahora, eso no se ha hecho. 2027. It has not been made so far. And now you have some people in Europe that Y ahora hay gente en Europa que dice, bueno, deberíamos reconsiderarlo y quizá ampliar el plazo. Pues bien, eso es una baza que Rusia podría usar de forma mucho más eficaz que empezar una guerra con Europa. No necesitan tener más enemigos. Quiero decir, tienen enemigos potenciales y políticos, pero no hace falta que los conviertan en enemigos militares. Así que no creo que Rusia ataque a Europa si no es provocada físicamente, por ejemplo, con un ataque a Kaliningrado o algo parecido. Eso no va a pasar. Pero podríamos ver movimientos de ese tipo, como ya he explicado, por ejemplo, un recorte en el suministro de petróleo a Europa. Bueno, ya lo veremos. Por supuesto, todo el mundo está esperando con gran expectación a ver qué pasa en Kiev. Veremos si eso también puede ser una señal. Pero como siempre, te agradecemos mucho que hayas venido a compartir tus ideas y tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y solo para que lo sepáis, dentro de unos 20 minutos tendremos de nuevo al profesor John Mearsheimer. Nos va a contar lo último sobre lo que parece ser una noticia de última hora. Podría haber un acuerdo de alto el fuego de 60 días que quizás se anuncie hoy. Nos explicará si eso es real y si lo es, qué significa. A las 12:30 de hoy, John Mearsheimer. Nos vemos entonces en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y enviad esto a alguien que os importe. And send this to somebody you care about.